esa franja verde ahí ya se está grabando, perfecto. Así que ya llegamos a la parte que es relevante. En esta planificación que conocemos, esa columna verde de horas de contacto está establecida, pero es una parte. Por fuera de eso, como decíamos, está esa otra instancia, esa otra cajita que trae la política pública esta del SACAU y de los créditos académicos, que es pensar en todo lo que implica ese trabajo autónomo. Y cuando uno lo expresa, lo identifica, puede ser que esa planificación semanal, por año académico, por cuatrimestre, tenga una variación en cuanto a la cantidad de horas que necesita, ahora sí, inscripto en este nuevo paradigma, el estudiante para cumplir con todas las obligaciones académicas que están previstas y para aprender, ¿no? Entonces, eso que parecía bastante homogéneo en lo que tiene que ver con esa primera categoría, que es la conocida, que es la que expresamos nuestras planificaciones, puede convertirse en algo mucho más, sin duda se convierte en algo mucho más complejo cuando uno incorpora el otro elemento y puede tener variaciones, o sea, puede seguir respetando cierto grado de homogeneidad o puede ser bastante heterogéneo a la hora de identificar en cada asignatura, en cada componente del plan de estudio, la otra categoría necesaria para poder describir cada componente en clave de volumen de trabajo total del estudiante. Hasta acá, brevemente, insisto, porque durante el encuentro presencial en Santa Rosa nos extendimos en los distintos momentos cuál es el encuadre que tiene esta política pública, ¿no? La de los créditos académicos, la del Sistema Argentino de Créditos Universitario Académico, el SACAU, y los créditos en particular. O sea, la tarea desafiante que asume la Universidad Nacional de La Pampa frente a esta política es tratar de hacer un ejercicio en algunos planes de estudio sobre cuál es efectivamente este dibujo, ¿no? Esta foto. Agregar a la columna verde, a las horas de docencia, las horas de trabajo autónomo, contrastarla y por ende, en relación a esa definición que tiene el SACAU, finalmente hacerle una asignación de créditos al plan de estudio, ¿sí? Entonces, ese es concretamente el plan de trabajo. Hay un cronograma, sin duda que es tentativo, pero que vamos también como cumpliendo. Y ahí, si ustedes ven, hay ahí como unos tildes, unos ok, de cumplido en relación a las distintas actividades que con la Secretaría Académica, a nivel del rectorado, el compromiso del rector, de la vicerrectora, de la Secretaría Académica, ¿no? de los decanos, de avanzar en esta ejercitación de estimar el volumen total de trabajo de los estudiantes, la conformación de una mesa de trabajo más política, ¿no? Esto ya se dio durante el mes de mayo cuando se inició toda esta tarea, la presentación de la temática, que fue la que, insisto, los que puedan, los colegas que no estuvieron presentes o no pudieron estar presentes, pueden volver sobre esa, porque está la presentación más extendida y creo que también estaba grabada la instancia sobre todo de una charla que hubo el 20 de mayo por la tarde, y las tareas la 3 y la 4, que eran las que estaban previstas y son las que al día de hoy inicialmente vamos a revisar, que hemos llegado, que tenía que ver, por un lado, dado que había una participación de cada una de las 7 unidades académicas de la universidad, pensar en identificar, entiendo lo que ya ha sucedido, la identificación de un plan de estudio por cada una de las unidades académicas, al menos, ¿sí? Y la constitución de un equipo de trabajo para trabajar de ahora hasta noviembre en las tareas que vamos a revisar, por lo menos las primeras, que son el objeto de esta reunión, ¿no? Clarificar dudas que pueda haber sobre el encuadre que tiene esto, ¿no? Pero sobre todo revisar, bueno, qué es lo que tenemos que hacer ahora que está seleccionado, ahora que nosotros pertenecemos a ese plan de estudio que ha sido seleccionado o que hemos seleccionado para esta ejercitación. Yo voy a ir en detalle,
me voy a concentrar sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad 5 y la actividad 6, ¿sí? Que son las próximas y las que eventualmente tienen una fecha tentativa de realización, ¿sí? Así que voy a ir despacio, pero quería presentar el plan completo para que se viera hasta dónde hay que llegar, perdón, pero focalizando en esas dos. Revisando la actividad 3 y la 4, que son las que están cumplidas, o las que se habían propuesto para ser cumplidas a la fecha, había una que tenía que ver con seleccionar el plan de estudio, ¿sí? Y la otra con la de constituir estos equipos, ¿sí? Había una sugerencia de cómo tenían que estar integrados estos equipos de asignación de créditos, que son los que por unidad académica y vinculados con ese plan de estudio van a ir trabajando en los próximos meses. La idea era que el director, el coordinador de la carrera, fuera parte sin duda de, de esta instancia. Perdón, voy a tomar, no tengo agua, pero voy a tomar un mate porque siento que me voy a atragantar, perdón. Esto para la grabación es horrible. Bien. Integrado por el coordinador, el director de la carrera, dada esta idea de que es una experimentación, ¿no? Y que esto después se pueda ir replicando a otras carreras desde la misma unidad académica en la totalidad de la universidad, la idea es que también en este equipo forme parte algún integrante de la Secretaría Académica, del área académica de la propia facultad o de la unidad académica en la que está inscripto ese plan de estudio sobre el que se está experimentando. Algunos docentes de la carrera, algunos estudiantes de la carrera, en esto la sugerencia es tal vez estudiantes más avanzados porque tienen, ¿no? Una mirada, un recorrido, ¿no? Su propia trayectoria en relación a lo que tiene que ver con la discusión, pero algún, algún representante de los compañeros, las compañeras no docentes, eh, digo, que haya una mirada desde distintas perspectivas siempre dentro de las posibilidades de los equipos, y por eso hay tentativamente algunos números. Insisto, la idea es que sin duda el director, la directora de la carrera, la representación de la Secretaría Académica de la facultad, algunos docentes y algunos estudiantes y algunos no docentes puedan acompañar este proceso, que es un proceso de reflexión. La actividad 5 ahora ya, se supone que aquí, Marcela, la secretaria académica, me ha compartido. Después podemos, si quieren, volver sobre Si eso. querés, Pablo, en relación con eso, y mientras por ahí tomás un mate, descansa un poco la garganta. No sé qué me pasó, Nada, pero como que me agité y tengo como un poco de tos, pero dale. está bien, pero por ahí para compartir con todos, que hay situaciones diversas, hay facultades que van a trabajar sobre 2 y 3 planes, digo, alguno en paralelo con el plan que formalmente seleccionaron para este seguimiento. Incluso hay algunos que es la experiencia de agronomía y veterinaria, van a trabajar juntos sobre una carrera que dictan de manera compartida y que han diseñado y formulado de manera compartida, y esos equipos también. Y también es por ahí, para agregar que no, los equipos no están todos completos, que en estos próximos días que terminarán de completar. Por ahí insistir en que para nosotros es importante la integración de estudiantes en los equipos, y de que de claustro docente haya integración tanto de profesores como de auxiliares. Después también, por supuesto, el acompañamiento de parte de los no docentes, sea de direcciones académicas o de no docentes de departamentos estudiantiles, y en algunos casos los equipos de asesorías pedagógicas que algunas facultades tienen conformadas y han integrado también, o algunas de esas colegas están también acá. Bien, gracias Marcela. Digo, esto es importante porque la idea de este trabajo que se propone tiene que ver con, como objetivo general, digo, como objetivo máximo, es instalar la cultura de la estimación del tiempo de trabajo del estudiante, o sea, promover de alguna forma la instalación o promover este paradigma centrado en el estudiante como eje de su propio proceso de formación, o sea, cambiar la perspectiva, y en este cambio de perspectiva, planificar pensando en el tiempo es una
de los abordajes. Entonces, al final, cuantos más personas podamos involucrar en esta discusión y en esta reflexión, mejor, porque se va instalando esta cultura. La resultante va a ser, sin duda, que cuando terminemos en noviembre tengamos estos planes que se definieron y que se seleccionaron y, en la experimentación con esa columna hoy desconocida, hoy no transparente, incluida, ¿sí? Pero más allá de ese resultado que es muy concreto, que sin duda nos proponemos alcanzar, está todo el proceso y en ese proceso me parece que es lo interesante porque va a haber consultas, primero la constitución de todos estos equipos, donde va a haber personas que van a empezar a reflexionar sobre la cuestión del tiempo y sin duda algunas contrastaciones que va a haber que hacer por fuera de estos equipos, lo cual va a llevar también a involucrar dentro de la reflexión a otros y a otras, ¿sí? Entonces, finalmente, creo que el resultado trasciende a tener estos planes seleccionados con una columna. Es importante, ¿sí? Es un objetivo específico del trabajo, pero el objetivo general es poder promover esta perspectiva, este paradigma, esta cultura. Hay, como les dije, próximamente nos esperan como dos tareas, ¿no? A los equipos ya constituidos, a los que se están constituyendo, para el próximo mes y medio, de alguna manera. Entendemos que estamos ahí cerrando el cuatrimestre, que están las vacaciones, pero bueno, nos vamos poniendo como hitos para ver cómo se va avanzando. Hay un primero que tiene que ver con lo que es, por lo menos en términos prácticos, acá denominamos estimación de escritorio, estimación teórica. Es la primera tarea a realizar por parte de estos equipos, ¿no? Constituidos. Y es así de sencillo y así de complicado para el equipo tomar el plan de estudio en su totalidad o los planes de estudio en su totalidad que fueron seleccionados a nivel de esa facultad y que este equipo reflexione sobre la totalidad del plan de estudio con las limitantes que sin duda tiene, ¿no? De tratar de agregar en términos teóricos por las aproximaciones que se conozcan, por el conocimiento que los docentes que integran este equipo, por el conocimiento que tengan los propios estudiantes que integran el equipo, los colegas asesores, no docentes que están dentro de este equipo, tratar de asignar a cada una, ¿sí?, de los componentes curriculares que tiene ese plan de estudio esa, esa estimación de cuánto tiempo le llevaría a un estudiante aprobar la asignatura, ¿sí? O sea, agregar a esa columna, digo, acá llevado a un recorte específicamente de un cuatrimestre, por ejemplo, pero lo tenemos que hacer sobre la totalidad del plan de estudio. Eso que uno conoce, que probablemente está dentro no probablemente, está dentro del diseño curricular, está dentro del plan de estudio, agregarle esas dos columnas, sobre todo la penúltima, ¿sí?, para poder hacer la sumatoria, que sería la final, de cuántas horas adicionales hay que agregarle a esas horas que figuran hoy como presenciales o de contacto dentro de la planificación, ¿sí? Esa específicamente es esta primera tarea, ¿no? Es una estimación holística, ¿no? Y dentro del equipo la idea es que se puedan ir acordando estos números. Es una primera aproximación, es un punto de partida, ¿sí? O sea, esto no va a definir que lo que decida el equipo va a ser específicamente lo que tal como va a quedar finalmente esa asignación. Pero necesitamos un punto de partida, ¿no? Y ese punto de partida lo tienen que dar las personas que de alguna manera forman parte de ese plan de estudio y es una primera aproximación, ¿sí? Y esto siempre es una estimación sobre cuánto uno considera que esa materia requiere en términos de tiempo para poder ser aprobada. ¿Mm? La manera de trabajarlo, cada equipo lo definirá, si se va haciendo por ciclos, si está así organizado, si se va haciendo por años
académicos. O sea, la idea es que el resultante y lo que uno tiene que presentar es la grilla, la, la estructura curricular con una columna que dé cuenta de, por un lado, las horas que uno sabe que están, y por otro lado, las horas que se agregan de trabajo autónomo, y por ende, la sumatoria en una última columna. ¿Sí? Y ese sería como la actividad que está vinculada con esta actividad 5, esta estimación de escritorio, o en términos teóricos, o de primera aproximación, como querramos llamarla. Y la idea es que en las próximas, estas próximos mes y medio, poder contar con ese trabajo. ¿Sí? Insisto, cómo llegar, esto no está planteado, y cada equipo, por las características, digo, por los tiempos que maneja, por la envergadura que también tenga como plan de estudio, la cercanía, uno podría convocar a más docentes, hacer consultas informales. Eso no es algo que esté predeterminado, por lo menos en esta primera ejercitación. Puede estar resuelto en el marco de ese equipo, o el equipo, por los contactos que tiene, puede hacer consultas más formales o menos formales a otros para terminar de completar, ¿sí? Esta primera aproximación. Sí, Fernanda. ¿Se me escucha? Sí, Bueno, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿qué tal? Eh, sobre esta estimación teórica te hago una consulta, porque, a ver, nosotros en la carrera de medicina veterinaria, eh, cuando nos ponemos a pensar sobre el plan de estudios y el tiempo que lleva, primero aclarar es que la aprobación es hasta que el estudiante o la estudiante saca el final, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, Entonces el tiempo. tendríamos que pensar en un estudiante, en una estudiante promedio. Nosotros, te cuento en veterinaria lo que pasa en general. De una cohorte de estudiantes que cursan una asignatura, el 30% la cursa, ¿sí? En tiempo y forma y saca el final enseguida, y hay un 60% que necesita más tiempo. Ujú. Entonces, en realidad, para mí, la parte real sería ese 60% que no estaría pudiendo y que le está costando más horas, mucha más cantidad de horas. Pero en esta estimación teórica me parece que por ahí tenemos que buscar otro tipo de estudiante, un estudiante, digamos, ideal sería. Y a ver, en esto sí las materias, como recomendación, ¿no? Y en esto después va a abrir debate a nivel de cada equipo, ¿sí? Eh, el plan de estudio está pensado para un estudiante ideal, ¿no? El plan que existe hoy. Hoy eso fue pensado de alguna manera para alguien que en X cantidad de tiempo, no sé, en 3, 4, 5 años, según la duración que está establecida, y con la cantidad de obligaciones académicas que están previstas, pueda ser médico veterinario, pueda ser contador, pueda ser licenciado en psicopedagogía, ¿no? Sobre eso es sobre lo que uno tendría que volver. Si en el caso que Fernanda, usted está planteando, ¿no? Hay un 30% que entiendo que promociona la materia, porque las materias pueden tener este régimen o no, dependerá también de cómo están organizadas. Pero evidentemente hay un porcentaje, insisto, usted dice, bueno, hay un 60% que va a final y que cumple con otra. Pero la materia está prevista para ser promocionada, ¿no? Y hay un porcentaje, entiendo que no puede parecer tan importante, pero bueno, es un 30% que cumple con esa obligación. Yo, en lo personal, lo tomaría desde esa perspectiva, porque podría llegar a ser que los estudiantes que no están pudiendo promocionar tienen, sin duda, dado el perfil de estudiante que uno tiene a nivel del sistema universitario argentino, que es un estudiante que no solamente trabaja de estudiante, sino que tiene que trabajar en su casa con obligaciones de cuidado, tiene que trabajar fuera para poder subsistir, tiene que restringir algunas horas que le tiene que dedicar a lo que tendría que estar cumplimentando a lo largo de, no sé, de las 14, 15, 16 semanas que implica la cursada, que sí regulariza, pero que no alcanza con todo lo que tiene que haber aprendido para cumplimentar esa instancia de decir, bueno, la materia está cerrada, ¿sí? Dado que sí, los créditos
se asignan a materia aprobada, o sea, no a materia regularizada. Entonces, por eso sí es importante la pregunta suya de que el tiempo que tenemos que pensar es el tiempo no de regularizar la materia, sino el tiempo de aprobarla. Si está la instancia de promoción, y insisto, si no es que nadie promociona, digo, porque también podría ser el caso de que está la instancia de promoción y que nadie promociona, ahí puede ser, tal vez yo jugaría un poco más y me correría a pensarlo en clave de la instancia que después lleva al final, ¿no? Pero si está previsto, ¿sí? Quiere decir que un estudiante podría terminar y aprobar la materia en el transcurso de las 15, 16 semanas, ¿sí? Entonces, en la reflexión, yo como sugerencia lo llevaría a ese plano, ¿sí? Podrían pensarlo de agregarle ahí algo más por estas características, ¿no? Y decir, bueno, y hacer como un promedio. Digo, a ver, queda librado a la reflexión. Ustedes son los que conocen primero. Cada plan de estudio es en sí mismo un mundo. El perfil de los estudiantes, no necesariamente el del médico veterinario, el del futuro médico veterinario va a ser el mismo del contador o el de administración o del ingeniero. Eh, entonces, ahí, en esa instancia, ustedes tendrían que ver cuál es la mejor opción, ¿sí? Yo creo que, insisto, en las que se promocionan, creo que es una opción, porque si está previsto promocionar es porque la gente puede promocionar. Digo, si fue resuelto a nivel del plan de estudio que X cantidad de materias o determinada materia está en régimen de promoción, quiere decir que alguien dedicándole el tiempo que se requiere puede promocionar, o sea, y puede resolverla. Insisto, después está atravesado por el estudiante que tiene que hacerlo a media máquina porque está en otras condiciones. Pero el plan de estudio está hecho para alguien que puede dedicarle el tiempo a su formación en 4, 5 o 6 años según la duración de la carrera. Y entonces la asignación de crédito finalmente o la estimación del volumen está hecho para ese estudiante para el que fue concebido ese plan de estudio, ¿sí? Después si va a demorar el doble tiempo porque tiene que hacer menos materias, eso ya es una cuestión que tiene que ver con el propio estudiante. Nosotros en esta intervención le estamos haciendo sobre el plan de estudio, sobre lo que está vigente y para lo que fue planteado, ¿no? Digo, después podemos abrir otra discusión si tenemos que pensar planes de estudio en función de nuestros estudiantes, del perfil de estudiantes que tenemos, pero no es esta el foco de discusión. Digo, yo no es que no lo abro, digo, pero la experimentación es transparentar información que hoy no está disponible sobre lo que hoy existe. No estamos cambiando nada con este ejercicio, lo que estamos haciendo es reflexionar sobre una columna que hoy no conocemos del todo, ¿sí? Y que, insisto, iba a ser una aproximación. Digo, la heterogeneidad de nuestras aulas es importante, por lo menos, digo, bueno, no sé, en mi universidad, pero entiendo que probablemente que en la Nacional de La Pampa se replica, y los estudiantes que uno tiene presentan características, insisto, de estudiantes que trabajan, estudiantes que en términos etarios son más grandes que el promedio de 18 a 24 en su ingreso y en su desarrollo como estudiantes, y eso también implica que tienen otras condiciones, otras limitaciones. Pero el plan de estudio fue pensado con estas características, entonces yo sugeriría pensarlo en esa clave, ¿sí? Creo que había otra persona, no sé, Fernanda, ¿está bien así? O, sí, ok. No, creo que había Perdón, otra colega. Pablo, Sí, eh, Claudia. yo soy Claudia de la Facultad de Ciencias de la Salud. Sí. La pregunta mía era, si yo te había interpretado la otra vez cuando diste la charla, es que por cada hora, ¿no es cierto?, hora cátedra, son 2 horas autónomas de trabajo de cada estudiante, más aproximadamente, ¿no? Eso es lo que yo te había entendido. A ver, gracias, Claudia, no, porque es importante su pregunta como para aclarar. A ver, en términos globales, cuando uno revisa otras experiencias, suele haber como una proporción, ¿sí? Que habla de que hay entre un 60 y un 65% de trabajo autónomo y un 35 y un 40% de interacción. Pero eso es en términos globales y en términos de resultante cuando uno revisa experiencias de otros contextos
o experiencias probablemente también vinculadas con una carrera en particular. Pero claro, ahí el peligro de eso es la resultante, ¿no? Uno dice, bueno, el médico, ¿no? O el enfermero, o el médico veterinario, dentro de todo su proceso de aprendizaje, y uno dice, bueno, estuvo un 40% en aula o en laboratorio, en campo, en clínica, con la supervisión de un compañero o compañera docente, y después hubo todo un tiempo de autonomía, ¿no? Pero claro, eso no se replica de forma directa en cada componente, o sea que a cada hora de la materia anatomía le corresponden 2 horas, digo. En la foto final puede ser que estemos en estas proporciones, ¿no? Que es la que usted dice, Claudia, ¿no? De 1 por 2, termina siendo esto, ¿no? De 60-40 o 35-65. Pero no necesariamente en las partes, digo, porque uno podría decir, bueno, en enfermería, por ejemplo, en los 2 primeros años hay mucha hora de interacción pedagógica, hay mucha supervisión, hay mucha clínica donde el estudiante está con el docente, aprendiendo, y entonces ahí la proporción puede ser, no sé, 90-10, digo, o puede ser 80-20. Y a medida que va avanzando en la carrera, va teniendo más autonomía y después termina invirtiendo esta proporción donde hay un 20% de acompañamiento y un 80% de autonomía. Estoy diciendo cualquier cosa, pero digo, la foto final termina dando estos números, ¿no? Que, insisto, esto no es una ciencia exacta para nada, ¿no? Y a veces el peligro, y esto es importante, a veces el peligro de calcularlo diciendo 1 hora de interacción pedagógica son 2 horas de trabajo autónomo, sigue remitiendo, al menos en su fórmula, al paradigma anterior, porque uno dice, la hora de docente vale 2 horas de autonomía. Entonces el cálculo uno lo termina haciendo en función, no de cuánto necesita el estudiante para aprender todo lo que tiene que aprender en anatomía 1, sino diciendo, bueno, como son 4 horas semanales de cursada, le calculo en función de eso tantas. Digo, a ver, por algún lado igual en la estimación teórica va a haber que entrarle, digo, yo no quiero Perfecto, también sí, sí. llevarlo a un estado puro, ¿no? Digo, uno cuando lo está pensando a veces en proporciones, pero digo, traten de no pensarlo en una proporción homogénea, si esa es la pregunta. Digo, porque tal vez no es lo mismo en una materia que en otra, no es lo mismo en el primer año que en el último año, Exacto. entonces aplicarlo con una fórmula tan estricta, porque si no, sí lo podemos resolver ahora ya mismo, digo, rápidamente hacemos una regla de 3 dentro del esquema que ustedes tengan en los planes de estudio que están acá y lo resolvemos. Tal vez es la primera aproximación, digo, no lo estoy restando, digo. Empecemos por una regla de 3 y después vayamos materia por materia mirando si la regla de 3 se respeta, ¿sí? La idea es tratar de acercarse dentro de esta reflexión lo más posible a una situación un poco más real. Es decir, no, miren, che, en esta materia yo soy consciente de que el estudiante no necesita tanto trabajo autónomo, porque todo se resuelve en el hospital, o sea, todo se resuelve, entonces lo que tiene que hacer por fuera, o sea, tiene un montón de horas en hospital o en clase, y hacemos muchos prácticos y hacemos mucho acompañamiento, entonces no es necesario que desarrolle tanto por fuera. Entonces acá es tanto y se asemeja a las horas presenciales. Bueno, es una respuesta. Y en esta no, tiene que leer un montón porque después volvemos y en cada semana el estudiante expone y hacemos clases, hacemos aula invertida, vienen y presentan y no sé qué, para eso se tienen que preparar, etcétera, etcétera. Digo, hay que verlo caso por caso. Yo para responderle, Claudia, sí, la foto, así cuando uno la mira a escala global y cuando uno la presenta, tiene esa proporción, pero no necesariamente las partes y probablemente no necesariamente la foto. Puede ser que en medicina sea un 70-30 y haya más, o sea un 50-50, ¿sí? O sea invertido, o sea, según las características que tiene el plan de estudio, es 60 de presencialidad y 40 de autonomía, ¿sí? Digo, no necesariamente tiene que ser así, pero yo el otro día cuando lo presenté como para poder dar una referencia como más global, ¿sí? Está bien, Pablo, gracias, porque estaba, viste, con esa mirada, porque por la cantidad de horas que te dice Coneado que tiene que tener un pregrado y un grado, entonces por eso mismo
te pregunté. Ahora sí ya me quedó claro que según la asignatura es la cantidad de horas autónomas que va a tener el estudiante. Gracias, Pablo. No, 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 gracias a usted. Y sobre todo pensando que en las carreras del 43, donde hay estándares, los estándares de presencialidad ya son de por sí bastante, digo, hay como mucha presencialidad. Si uno tuviera que llevarle esa proporción exactamente, se estaría corriendo en el encuadre este que da por lo menos el SACAU, ¿no? De que una carrera, por ejemplo, de 5 años, tendría que tener 7.500 horas en total, ¿no? Exacto, es Entonces, lo que yo si ya pensaba claro. aproximadamente. Pero entonces, claro, 7.500, si el estándar ya dice que tiene, no sé, 5.000, digo, no sé de qué carrera estamos hablando, si tuviéramos que triplicar, o sea, una carrera de 15.000 horas, digo, estaría como duplicando la cantidad por lo menos ahí en las del 43 hay un diálogo entre el propio estándar que está establecido, bueno, establecido por nosotros, digo, ¿no? Por las propias disciplinas, que son las que discuten y dicen, bueno, cuánto se necesita en términos de interacción, pero si le tenemos que llevar la proporción, queda totalmente por fuera de lo que sería la normativa esta de los créditos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, gracias, Claudia. No Gracias. sé, ahí está Es la Secretaría Académica de Ingeniería, de de Agronomía. ingeniería, sí. De Agronomía, ahí están con la mano levantada. Ahí está, sí, sí, sí. Hola, hola. Sí, ¿cómo les va? Yo quería, acá estábamos hablando y quería volver sobre lo que planteó Fernanda de veterinarias, más allá de como tal como dice Pablo, cada plan de estudios tiene su propia lógica, pero en general las asignaturas que son por promoción, por ejemplo, las promociones están planteadas sobre la base del estudiante que aprueba con una nota alta, ¿no es Ujú, cierto? Generalmente por encima de 7, por encima de 8, ujú, y luego el examen final, en general, no aprueba un estudiante, es decir, la escala de aprobación es diferente. ujú, Entonces, en los casos en que las promociones se aplican de esta manera, me parece que es importante considerar una situación, es decir, ponderar una situación promedio, ujú. porque si lo hacemos sobre ese ideal, por allí no vamos a estar reflejando la situación real del conjunto del estudiantado. Ujú. Eso No, quería. no, a ver, sin duda, sin duda. Yo por eso mencionaba esto de que tal vez hay que hacer dialogar, sobre todo en relación a, en primer lugar, a la proporción, ¿no? de estudiantes que logran promocionar. Y segundo, claro, efectivamente, el régimen de promoción suele ser de que se tiene que sacar un 6 en una y un 7 en otra, o sea, tiene que promediar un 7, que bueno, será según como esté establecido, ¿no? Pero sí habla de notas que están por encima 3 puntos por encima de lo que sería el régimen de aprobación, ¿no? De un 4 en una situación final. O sea, ahí hay como unos márgenes, y dado que el crédito no habla, digo, en términos de la resultante, ¿no? El número que establezcamos de horas que se necesitan para aprender y que eso después se deriva en un número que se llama crédito, el crédito no habla de la calidad o sea, dice que la persona aprobó la obligación académica, ¿sí? Y ahí hay un rango que va, insisto, sí, desde 4 hasta 10, ¿no? Entonces, lo que pasa es que finalmente, y es correcta la preocupación que plantean los colegas de ingeniería agronómica, tiene que ver con que cuál es la instancia, cuál es lo mínimo para poder aprobar, ¿no? Y entonces, en ese mínimo para poder aprobar, entra en juego los que llegan efectivamente a la situación final. Lo que pasa es que sí puede estar un poco, si se quiere, puede estar un poco más sucia, digo, la estimación, y es donde hay que revisarla, porque probablemente no tiene que ver con que no alcanzó al 7 para la promoción, sino que no le pudo dedicar el tiempo que tenía que poder dedicarle en el transcurso de la cursada, ¿sí? Para poder promocionarla, ¿no? Y que requirió más tiempo porque estaba trabajando, estaba en situación de cuidado. Entonces, si esa ponderación se pudiera hacer, sin duda que acerca mucho más ese volumen, ¿no? Y no lo circunscribe al estudiante que promociona con un 7,
¿sí? Que es ya de por sí una nota 3 puntos más alta de la necesaria para poder aprobar la materia, ¿no? O sea, si, esto, insisto, esto es en parte lo que ustedes tienen que discutir a nivel de los equipos, ¿no? Ustedes son los que saben, son los que conocen el plan de estudio, los que conocen a los estudiantes y los que conocen esta posibilidad. Por eso, acá yo no establezco, si ustedes cuando vuelvan sobre el instructivo, no está establecido ninguna fórmula ni ninguna cuestión. O sea, es una estimación holística si hay, si insisto, si uno puede circunscribirse a un escenario o a otro, o hacer estas ponderaciones. Cuanto más cercano a la realidad, creo que es mejor porque es lo que se quiere lograr, ¿sí? Pero es correcta la apreciación que ustedes hacen, que ahí hay 3 puntos de diferencia entre el que aprueba en un final con 4, ¿sí? Y que es el requerimiento, pues se supone que alcanzó los conocimientos, tiene las habilidades necesarias vinculadas con esa asignatura, y se cumplió el proceso de aprendizaje vinculado con esto. Y tal vez requirió más tiempo de las semanas esas que ya estaban planteadas, un poco más para poder alcanzar y cerrar lo que está faltando. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Les parece? Bien, a ver, con todas estas particularidades, Perdón, esta es... Pablo, hay una Emilce Ah, Rojo que está en el equipo de asesoría pedagógica de veterinarias, tiene levantada la mano, perdón, no perdón. la veo, no la veo. Hola, buen día, ¿cómo Buen están? día, ¿qué tal? Por ahí ahora, en función de lo que escuchaba que preguntaban recién desde agronomía, se me ocurría en relación de esto de transparentar. Puede pasar que cuando estemos revisando y estipulando este tiempo, nos pasemos de las horas que vimos en la primera capacitación que debería o entre las que se debería pensar una carrera, ya sea en algún año o en la totalidad, porque digo, si hablamos de transparentar, por ahí puede pasar esta situación, ¿no? Que en realidad nos demos cuenta que eh, exige muchas horas más de lo que en realidad se puede cumplir o en general, ¿no? Se puede cumplir esto de pensando más allá del perfil de estudiante que definamos. Exactamente, sí. A ver, puede suceder y no vamos a hacer, a ver, por lo menos en el marco de esta ejercitación no está previsto tomar ninguna decisión. Digo, es solamente transparentar. O sea, el ejercicio tiene que ver con traer una información que hoy no, por lo menos no está explícita, porque cada uno sabe en su carrera que hay años que son más complejos o hay asignaturas que requieren mucho más tiempo, digo, pero eso no está expresado en ninguna grilla, no está transparentado. Entonces, sí puede pasar, digo, sobre eso después habrá reflexiones posteriores. El ejercicio Perfecto. tiene que ver con decir, bueno, ¿cuánto tiempo le lleva a un estudiante a aprender, un estudiante promedio, el estudiante que no tenemos, no existe, digo, pero para el que está pensado ese plan de estudio, ¿cuánto tiempo le llevaría a aprobar cada una de las obligaciones académicas de un año y de la totalidad del plan? Ahí se termina el ejercicio, sin duda que se van a disparar un montón probablemente de preguntas, de inquietudes a nivel del propio equipo, a nivel de la facultad, a nivel de la universidad sobre esto, pero no está previsto en el marco de la ejercitación de acá a noviembre hacer absolutamente nada con eso, ¿sí? Solamente ponerlo blanco sobre negro, que esto es lo que sucede a nivel del plan de estudio, que se necesitan más horas o que se necesitan las horas que están en sintonía con la normativa esta que está vigente, o se necesitan menos. Digo, eso es la resultante del ejercicio, así que sí es correcto. ¿Sí? Gracias. Bien. Eh, a ver, la primera actividad tiene estas características, ¿sí? A ver, es así de simple y así de compleja. Entendemos que a veces hacer una proyección sobre asignaturas que no son las de uno, o sobre las que uno no tiene control, etcétera, es una avanzada, pero es una primera foto, ¿sí? Insisto, cómo llevarla adelante, cada uno lo puede circunscribir a este equipo, o puede decir, no, me siento más seguro si le pregunto
no sé, algún colega de primer año, o le pregunto a los colegas a los que están dando las materias en tercer año, porque es donde estoy más perdido, informalmente le hago una consulta. Digo, a ver, ¿cómo terminar de armar la grilla? Es un punto de partida, ¿sí? Trabajar con la regla de 13 e ir ajustando, digo, ustedes sabrán cómo hacerlo porque está la instancia de la actividad 6, que es la que voy a mostrar ahora, que tiene que ver con contrastar, digo, porque esta primera aproximación que se pide, ¿sí? La va a resolver el equipo el equipo de trabajo de asignación de créditos, más amplio, menos amplio, pero va a ser una propuesta. Y la segunda actividad tiene que ver con pensar a futuro, no con hacerlo todavía, digo, por eso la fecha de acá al 25 tiene que ver con pensar cómo se va a hacer una contrastación de esto que acordaron o que identificaron para todo el plan, ¿sí? O sea, la segunda actividad, que es esta actividad 6, tiene que ver con preparar alguna instancia de verificación, de contrastación en una parte del plan de estudio, ¿sí? O sea, no la totalidad de ese plan de estudio que ustedes estimaron teóricamente, sino seleccionar o un año o un cuatrimestre, ¿sí? Sobre el cual hacer un levantamiento más profundo, ¿sí? Entonces, frente a esto, lo que hay que tratar de decidir de acá a fin de julio, así como tener lista esa actividad teórica, de estimación teórica, también pensar cómo les parece que se podría hacer una contrastación en ese plan de estudio o en los planes de estudio que la facultad decidió. Para eso, yo propongo, sí, Roberto. Espera que estás muteado. A ver, ahí estás muteado, a ver. ¿No? No sé, yo no te escucho. Ahí, Ah, ahí está, ahí. Robert. Ahora sí. Pero yo no sé si es lo mío, pero yo no lo escucho. No. ¿Querés escribirlo, Roberto? Escribirlo en el chat. ¿Ya? Yo no estuve mirando el chat, Hola, Marcela, pero hola. ahora ahora sí me parece, ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Ahora sí. Unos problemitas con el micrófono, disculpa. Ahí está, ahí está. Te saludaba Pablo y te preguntaba, vos sabés que, bueno, acá en la licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios de la Facultad de Agronomía, estamos en este punto que estás marcando, con una iniciativa de un plan de estudios nuevo para el año que viene. Ujú, Entonces ahí surgía el otro día en el taller, bueno, en un taller de sensibilización de la propuesta y de mesa de carrera, el tema de cómo hacemos, porque bueno, acá tenemos un plan vigente, vamos a proponer otro y por ahí hay materias que se propone la fusión, hay materias que cambian. Entonces esta contrastación, digamos, a ver, es un plan que todavía no está funcionando. Entonces, ujú. preguntarte cuál sería ahí tu postura o tu propuesta para, en este nivel teórico estimado, cómo podríamos contrastar de alguna manera con esta nueva propuesta. No sé si se comprende si me doy a entender. Sí, digo, bueno, a ver, en esto cuando uno arma un plan, a ver, en esta reflexión sobre un plan nuevo, sobre un plan existente, tiene sus bemoles en uno y en otro. Digo, en el existente tiene la complicación de que esto ya viene desarrollándose, pero tiene la ventaja de que podemos revisarlo y tenemos informantes, digo, están los propios docentes, están los propios estudiantes que nos pueden dar información de cómo va y qué es lo que sucede con esto. En uno nuevo, sin duda, no tenemos esta instancia de contrastación, o sea, siempre estamos en un plano absolutamente teórico y de planificación. Sí tiene la ventaja de que a futuro, digo, con esta normativa vigente, y no digo para los planes que están en curso, digo, hay otras situaciones de adecuación, pero para los planes a crear, ¿sí? A proponer a futuro,
está la cuestión de que circunscribirse a la normativa de crédito va a implicar, cuando uno convoca a un docente o en esta puesta en funcionamiento de un plan de estudio, decirle, bueno, mira, está disponible la asignatura Negocios Internacionales, que tiene estos contenidos mínimos que hay que, digo, pues son los que están establecidos y son los que hay que desarrollar en la asignatura Negocios Internacionales. Se supone que esa materia tiene que contribuir al perfil de egreso en estas características, o sea que ahí hay unos resultados de aprendizaje que usted como docente tiene que atender. Estará, bueno, sin duda, la particularidad de la propuesta pedagógica que haga uno con determinados, ¿no?, materiales, determinadas estrategias, y además de todo eso, o sea, la limitante es el contenido, los resultados de aprendizaje que tendrían que contribuir de tal manera al perfil, y que eso tiene que suceder en 150 horas. ¿Sí? Digo, porque dentro de las distribuciones en términos teóricos que uno hace, de que esta materia está dentro de un cuatrimestre junto con otras, y uno espera que junto con las otras se desarrolle esto, entonces ya hay una información que uno le da al docente para que planifique las actividades de aprendizaje que le va a proponer al estudiante para alcanzar para desarrollar esos contenidos mínimos que están previstos y para que alcance esos resultados de aprendizaje en X tiempo. Y es una distribución como la que uno hace, insisto, decir, bueno, en vez de poner 4 materias en un cuatrimestre, pongo 3 y de paso seminarios más cortos. Son decisiones, sin duda, políticas, curriculares, y de la misma manera esto, ¿no? Decir, bueno, yo tengo 1500 horas en el año, tengo 750 para este cuatrimestre, 750 para el otro, y yo considero que en esta materia, con estos contenidos, tendrían que suceder de esta manera. Entonces, eso es información que uno le brindaría al futuro docente, a la futura docente, con estos condicionantes, ¿no? Es decir, mira, está la materia disponible, bueno, se va a abrir concurso, no sé, tenés que hacer una propuesta con estos contenidos, ¿qué propuesta vas a hacer? Pero pensando que todo esto tiene que suceder en 150 horas, de las cuales 64 van a estar dentro de tu designación porque van a ser de interacción, ¿no? Y que van a quedar todas estas que son de trabajo autónomo que vos tenés que planificar. Es en el plano sin duda teórico, tiene, insisto, la ventaja de que uno va a hacer la propuesta completa a un futuro docente, diciéndole, es la materia, son los contenidos, son los objetivos de aprendizaje y es el tiempo que está previsto. En función de lo que usted dice, Roberto, sí está la complicación de que entiendo que lo quieren hacer vincular esta nueva carrera con, evidentemente, con algunas obligaciones académicas que suceden en una carrera que ya existe, ¿no? Digo, entonces, a ver, claro, cómo eso dialoga y cómo materias que ya están, que tienen sus responsables, digo, tienen sus propuestas y evidentemente tienen las horas en relación a cuánto le tiene que dedicar el estudiante, ver eso cómo, ¿no?, cómo se vincula con uno nuevo. En ese caso, como sugerencia, digo, la discusión que está en paralelo de lo nuevo puede ir contrastando particularmente, tal vez en el caso de ustedes, con las que les interesaría, ¿no?, que se vincularan a la propuesta nueva, y focalizar sobre todo en esas, digo, para ver efectivamente qué peso está teniendo en su desarrollo ya real y ver cómo eventualmente se podría integrar en una planificación ahora en corte teórico que ustedes están teniendo de una carrera nueva. Tal vez ahí valga la pena ampliar la contrastación si son muchas las asignaturas que tendrían que entrar en esta instancia, ¿no? Ahí después, si quiere, podemos mirar en particular, porque eso podría tener una particularidad de tomar algunas sin que estén dentro de un mismo periodo, porque es a los efectos de verla en relación a otra carrera. No, esto no lo escuché el resto, digo, porque no es parte del ejercicio, pero después, si quiere, lo podemos ver en el caso particular. El Cómo primer hacerlo. año nada más, pues no podemos hacerlo toda la carrera, es un montón. Claro. Vamos a ver qué nos dice. Creo que hay un Dale, compañero dale, dale, que Montíbalo. tiene Perfecto. el micrófono abierto. Gustavo, Dale. tenés el micrófono Como para ver abierto, cómo Gustavo. funciona. Dale. O te proponen, ya tenemos algo. Pero bueno, pero de todas maneras, Roberto, si quiere, eso después lo podemos ver en el caso de la unidad académica suya y con las carreras estas en particular. Sí. Sí. Muchas gracias, muy claro, Pablo. Entiendo que es la secretaria académica de Ciencias de la Salud.
¿Entendés bien? Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día. Dale. En esto de, a ver si entendí bien el concepto del trabajo que tenemos que hacer. En principio, en esto deberíamos estimar en esta proporción de 1 por 2 sugerida los diferentes créditos para después contrastarlos con las diferentes herramientas que elijamos o sean más propicias de acuerdo a nuestra carrera y demás. Me pregunto, en esto de estimar los créditos en la proporción, ¿podría tener que ver, por ejemplo, el área, ser diferente la estimación de acuerdo al área de las asignaturas? Por ejemplo, nosotros tenemos un área profesional, tenemos un área sociohumanística, tenemos un área biológica. La estimación podría diferir de acuerdo al área. Y otra consulta, la estimación también podría ser diferente de acuerdo al porcentaje teórico y porcentaje práctico de la asignatura, y si este porcentaje práctico es de trabajos prácticos áulicos o de prácticas preprofesionales o de prácticas de simulación. En este sentido, para dar una estimación, una primera estimación que sea quizás diferente de acuerdo al área o la característica de las asignaturas y después poder contrastarla. ¿Cómo sería esto? Sí, es exactamente como usted lo dice. Digo, yo no me quisiera quedar con lo de que quede en el espíritu lo de la proporción 1 por 2, digo, porque es lo que estoy tratando de que no sea exactamente, digo, hay que trascenderlo y hacerlo como usted lo está mencionando, digo, porque tiene particularidades según las áreas, tiene particularidades según las materias, donde hay materias, como usted dice, que tienen mayor carga teórica y que por ende probablemente requieran de mayor trabajo autónomo para la lectura, ¿no? Y la síntesis de esos conocimientos, y hay otras más profesionalizantes en algunos momentos de la carrera, o en los momentos iniciales, o a lo largo de toda la carrera, que tienen un acompañamiento del docente directa, y que entonces todo sucede en las horas que están previstas en lo que hoy conocemos dentro del plan de estudio, ¿no? Pues son horas clínicas, digo, entonces esas horas clínicas pueden ser un montón, digo, pueden ser, no sé, 10 horas a la semana, dividido, no sé, en 3 días, donde tienen que ir al hospital o que van a la universidad y además después van al hospital, pero que tienen acompañamiento del docente, digo. Entonces en la simulación, por ejemplo, la simulación no la hace el estudiante solo, la hace en, no sé, bueno, o en un ambiente preparado para la simulación o en el propio entorno, ¿no? Una situación de evaluación auténtica donde sucede en el hospital o en la clínica, donde sea, pero eso tiene una supervisión. Entonces, eso es lo que es la información que hoy conocemos, digo, porque eso está previsto, o la práctica preprofesional. Uno dice, bueno, son 500 horas que están previstas en el último cuatrimestre de práctica preprofesional. Esas 500 horas son horas de contacto, o sea, son las horas esas de interacción pedagógica. Pues hay alguien que está controlando esa práctica, que hace un informe, o lo hace el ámbito donde se desarrolla la práctica, que es alguien no sé, de un hospital, de una ONG, de una empresa, y acompañado por un docente, o que el docente chequea, digo, todo eso entra en la categoría de la primera caja. Digo, a menos que además de la práctica esté previsto, digo, además de las 500 horas de práctica, que son las que figuran en plan de estudio, ¿no? Práctica preprofesional, son 200 horas. Bueno, pero además tal vez se le pide al estudiante que cuando vuelve de la acción práctica que desarrolla en ese ámbito, no sé, prepare un mini informe. Entonces, además de esas 500 horas, tal vez hay 50 más, porque para aprobar la práctica tiene que preparar un informe, que no sucede dentro de las 200 horas que están previstas. Entonces, es eso lo que uno tendría que agregar. Entonces, claro, acá, por eso este ejercicio de la estimación teórica tiene los bemoles que puede tener en función de cada una de las carreras. Digo, uno puede decir, bueno, no, vamos a mirarlo como usted dice, en detalle. Yo esperaría que fuera así, como usted lo está mencionando. Miremos las materias de primer año. Bueno, en las materias de primer año hay 3 que son de corte netamente teórico. Entonces, estas que tienen corte teórico, podemos hacer una ponderación de que para la hora de teórica, por la complejidad que tiene en el primer año y por las características de materia, son 3 horas adicionales. Sí, para esta materia sí, pero para esta materia serían 2 porque... Bueno, ahí lo hacemos. Pero además en el primer año está la introducción a la práctica hospitalaria, donde van al hospital, y todo sucede ahí y tienen que hacer un mini informe. Entonces, esas horas de práctica hospitalaria o de introducción a la práctica hospitalaria no es 1 por 2, 1 por 3, es 1 por 1, o es 1, ¿sí? Digo, ahí va a ser
por eso tiene esa especificidad que va a tener cada plan de estudio y cada análisis. Yo sí preferiría que no se llevara al plano de lo sencillo de la regla de 3, de decir 1×2 o 1×3, porque, a ver, puede ser un primer gran punto de partida, pero probablemente no refleje la realidad de los planes de estudio, ¿sí? Digo, no quisiera que se queden con eso. Digo, yo lo presenté la vez anterior, como decía la colega Claudia, como una foto de todo lo que pasa a nivel como muy global, pero no necesariamente tiene que pasar en todas las carreras, no necesariamente tiene que pasar en todos los años de las carreras, y no necesariamente tiene que ser esa proporción reflejada en cada componente curricular de cada año de cada carrera, ¿sí? Así que yo sí creo que lo que usted plantea es el camino, digo, mirarlo, tratar de mirarlo un poquito más exhaustivamente, digo, será una reunión ampliada junto con otra, y entonces después, eso que ustedes definan, y es lo que viene ahora yo le voy a dar la palabra a Silvia, pero lo que voy a explicar después es la otra actividad, es decir, lo miramos así con este grado de exhaustividad entre nuestro equipo y le pusimos estos números, ¿sí? Pero ahora vamos a mirar el primer año de enfermería, o vamos a mirar el segundo cuatrimestre del tercer año de enfermería, con mucho detalle. Entonces vamos a ver la foto, vamos a ponerle el zoom al tercer año de enfermería al segundo cuatrimestre, ¿sí? Y vamos a mirar las 5 materias que constituyen el segundo cuatrimestre del tercer año de enfermería, ¿no? Y es lo que ahora voy a explicar, cómo vamos a poner el zoom y qué vamos a hacer habiendo hecho todo el trabajo con todos los cuatrimestres que constituyen, o todos los años académicos que constituyen la carrera de enfermería. ¿Está? ¿Profe, está bien? Sí. Ok. Silvia. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Me quedé pensando en el primer ejercicio, en el de la columna. Creo que tendríamos, me parece a mí, de lo que te interpreto, despojarnos un poco, ¿no?, de todo tecnicismo o de todo análisis técnico como el 2×1, o si son materias de tal área o de tal otra, para poder hacer que el ejercicio realmente sea valioso y sea desde este otro paradigma. Porque si no, me parece que cualquier encorsetamiento de ese tipo nos estaría como subjetivando el análisis, inclusive el tema de hacer primero el 2×1 y después pensarlo nosotros. Bueno, rebobino, Pablo. Entonces, pensar este primer ejercicio desde un paradigma totalmente cualitativo, ¿no? Creo que nos ayudaría y bueno, y nada. No, Eso, a ver, porque coincido, Silvia, la verdad coincido que totalmente, a ver, con lo que usted menciona. A ver, y es parte de lo que yo también dije, de cuando uno piensa en clave 2×1, está pensando en clave del paradigma anterior, porque está pensando en función del docente, digo, porque entonces, ¿cuántas horas son del estudiante por fuera en relación a las horas que el docente está frente a clase? A ver, el abordaje creo que ideal, digo, pero después eso aterriza en las realidades de cada equipo de trabajo, de las posibilidades que tiene cada equipo de trabajo, es efectivamente decir, bueno, nos sentamos con el plan de estudio de la licenciatura en educación. Bueno, miremos el primer año. Bueno, analicemos el primer año. Están estas 10 materias, ¿sí? Bueno, a ver, filosofía de la educación. Bueno, a ver, ¿cómo visualizamos filosofía de la educación en relación a la cantidad de horas que tiene presenciales, a los resultados de aprendizaje que están previstos en esta asignatura, a los materiales? Bueno, es una materia, entonces ahí decir, bueno, esta es una materia que actualmente, como está planteada y lo que quiere lograr, tiene una carga de lecturas muy importantes, ¿sí? Y esas lecturas que están previstas implican que el estudiante tenga que dedicarle semanalmente para poder promocionar o para poder finalmente aprobar con un 4 en el final, 4 o 5 horas de lectura, porque sostenido a lo largo del tiempo, por todas las semanas en las que se desarrolla la materia, implica ese nivel de lectura. Bueno, entonces en esto pensamos, entonces ir cerrando, ¿no?, como por asignatura. Esa sería una situación efectivamente ideal donde se vaya generando esta instancia de debate y de reflexión a nivel de este pequeño equipo, ¿sí?
Pero bueno, dependerá de las posibilidades y también del conocimiento que el equipo tenga, probablemente de la totalidad del plan. Por eso digo, es un equipo restringido. Uno puede tomar la decisión también en una situación ideal de ir y preguntarle un poco a los docentes que no están dentro del equipo si eso que uno está pensando es o no es. Al final, insisto, es una primera aproximación porque el Zoom lo vamos a poner en el recorte que hagamos sobre una parte del plan de estudio y sobre el cual sí vamos a necesitar la información directa de los docentes que están a cargo de esas materias, ¿sí? Y de los estudiantes que o están en una situación de transcurso de la materia o que aprobaron la materia, que es la parte de las herramientas que voy a mostrar, que sería como la segunda actividad. Entonces, yo como para cerrar la primera parte, hay una actividad de acá a fin de julio, al 25 de julio, que es lograr esto con los procedimientos que decida cada equipo, ¿sí? Yo no invito a que sea el 2x1, el 3x2, digo, pero bueno, cada uno verá cómo lo resuelve, si es más ampliado o menos ampliado, pero la idea es poder llegar con una primera aproximación que conforme a ese equipo. Y segunda, es esta actividad, es decir, bueno, ¿en dónde vamos a poner el Zoom? O sea, sería un primer punto. Es decir, ¿dónde voy a poner el Zoom? ¿Sobre qué parte del plan de estudio? ¿Sí? ¿Sobre qué cuatrimestre o sobre qué año académico voy a poner el Zoom? ¿Sí? ¿Y qué herramienta o qué herramientas podría llegar a utilizar para el Zoom? Digo, para mirarlo con mayor profundidad. Y acá es donde aparecen, yo voy a mostrar rápidamente 3 herramientas, ¿sí? Que son las que propongo. A ver, se pueden utilizar en una situación de triangulación, si se quiere, metodológica, porque cada una brinda información distinta, o al menos sí focalizar en una. O sea, la propuesta de mínima es tomar una de las herramientas y aplicarlas para ese Zoom, ¿m? O, si está la voluntad y la posibilidad, utilizar más de una y hacer una articulación entre los beneficios que tiene cada una de ellas, ¿sí? La primera es una consulta, ¿sí? Y es un cuestionario. Es tomar la parte esa que uno eligió del cuatrimestre o el año académico, ¿sí? A ver, esta distinción entre cuatrimestre y año académico tiene que ver con que puede haber organización curricular que esté anualizada. Eso dependerá de cada plan de estudio. A ver, si la organización del plan de estudio está por materias que son anuales, hay que tomar el año completo, digo, ¿no? Por lo menos a nivel de esta herramienta, de la consulta. Si está por materias cuatrimestrales, se puede circunscribir y poner el Zoom en un cuatrimestre, ¿sí? Pero insisto, si la organización es por materias anuales, en el año que ustedes están eligiendo, ¿no? Digo, pues acá, como hay tanta variedad, uno podría tener, no sé, en la misma carrera, en determinados años, materias anuales y en otras no, y son cuatrimestrales. Y bueno, donde va a ir el Zoom, lo deciden ustedes, lo decide cada plan de estudio, digo. Se puede tomar un cuatrimestre o, en su defecto, se puede tomar un año académico en su totalidad. De ese cuatrimestre hay que tomar todas las obligaciones académicas que lo constituyen, sean seminarios, sean materias, o sea, sean prácticas, según plan de estudio, ¿no? Según plan de estudio dice, bueno, tomo el segundo cuatrimestre del tercer año de enfermería. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las materias que constituyen, según plan, el segundo cuatrimestre del tercer año de enfermería? Son estas 4. Bueno, muy bien. Sobre esas 4 es sobre las que voy a aplicar el instrumento, ¿sí? Y este instrumento sería un cuestionario a aplicar a profesores y estudiantes. Un cuestionario sencillo. Yo la voy a dar solamente como un modelo de cuestionario, pero después eso puede adecuarse a las realidades y deberá adecuarse a las realidades de cada carrera. Ahora voy a explicar por qué. Pero es hacer un levantamiento con los docentes y decirle, bueno, ahora vamos a ver que nos den determinada información sobre la materia que ellos dictan, ¿no? Pueden ser los titulares, los asociados, los adjuntos, los JTP, los auxiliares,
o la totalidad de los docentes que constituyen esa materia, que discutan por separado, después se pongan de acuerdo y nos den una información, o recoger la información por separado también de cada uno de ellos sobre esa materia, y después ustedes revisar a ver cuáles fueron las percepciones diversas que tuvieron. Nuevamente, el abordaje queda a criterio de cada equipo cómo hacerlo. Y después seleccionar un número de estudiantes. A ver, ¿a cuántos docentes hacérselo? A todos los docentes que constituyen ese espacio dentro del plan de estudio, ¿no? Digo, si tomé el segundo cuatrimestre del tercer año, le tendré que hacer a al menos un docente de cada una de las materias que constituyen ese espacio. Si ustedes miran acá, este sería como después yo lo voy a mandar a través de la secretaria académica como un tentativo, pero siempre es adaptar. O sea, y voy a ir a las preguntas y después vuelvo sobre los estudiantes. La idea es aplicar el mismo cuestionario también a estudiantes que hayan aprobado la asignatura, ¿sí? O sea, esta aplicación de esta herramienta es a estudiantes que acaban de aprobar la asignatura, por eso también tal vez la prisa de si lo vamos a hacer, o ustedes deciden hacerlo, sobre el primer cuatrimestre de cualquiera de los años que están en curso ahora, de los planes de estudio elegidos, tal vez sea un cuestionario a aplicar en el primer llamado de examen de julio o agosto, según como sea el calendario académico, ¿sí? O a estudiantes que, habiendo culminado ahora a principio de julio, por la promoción, se les pueda preguntar esto, ¿sí? Esta herramienta, la propuesta es hacerla a estudiantes que hayan aprobado las materias, ¿sí? La que viene después es a los estudiantes que están cursando, pero voy a detenerme ahora en esta. El cuestionario es para estudiantes que hayan o promocionado o que hayan aprobado el examen final. Las preguntas son 7 en esta sugerida. Yo diría, no, ustedes saben que a veces con los cuestionarios uno se empieza como a entusiasmar y dice, no, y si también pregunto, si vive con la madre, y si viene en colectivo, digo, dependerá de ustedes cómo lo quieren. Al menos esta información, por lo menos creo que es importante tenerla. Si no es demasiado extenso, ustedes saben que es más sencillo de responder, es que el docente y el estudiante responda cuántas horas presenciales tuvo. Eso es información que es pública y que es sencilla, pero es información de contexto que necesitamos, o sea, cuántas horas de actividades docentes tuvo la asignatura presenciales. Eso es la columna esa que conocemos. Y la pregunta 5 es sobre la cual hay que trabajar, y la que se abre en categorías. O sea, cuántas de las siguientes actividades no presenciales o de trabajo independiente se requirieron en el transcurso de la asignatura, ¿sí? Y ahí, las categorías que acá están planteadas de A a G pueden variar según la particularidad de la disciplina, ¿sí? Acá es unas categorías como muy generales de cuántas horas de lectura, si hubo lectura de texto o no a lo largo de la asignatura, si no, cuántas horas aproximadamente, cuántas horas de preparación y desarrollo de trabajos escritos, cuántas horas de trabajo de campo no supervisado. Hay algunas que pueden ser pertinentes o no según la disciplina, y ustedes las tendrían que en esta decisión que ustedes tomen, digo, a lo largo de este mes y medio, decir, no, nosotros vamos a hacer cuestionario a estudiantes y profesores, muy bien. Y del modelo ese genérico de cuestionario, nosotros vamos a proponer estas 5 preguntas, y la pregunta sobre el trabajo independiente la vamos a abrir en estas 3 categorías, porque son las habituales en nuestra área de conocimiento y vinculada con los estudiantes en este nivel para esas asignaturas. Fantástico. A ver, lo importante es que la pregunta 5 va a dar una sumatoria de cantidad de horas de trabajo independiente. En este caso, divididas, ¿sí?, en distintas categorías. Si eso fuera interesante para el propio análisis que está haciendo el equipo, ¿sí? ¿En cuántas categorías y cuáles son las categorías? Eso es algo también a definir a nivel del equipo. Pero tiene que haber una pregunta que describa, ¿sí?, cuáles son las actividades de trabajo independiente que se realizan y cuánto tiempo estimado dice el estudiante y considera el profesor en cuestionarios separados se tiene que asignar. Y después hay 2 preguntas, si ustedes ven las 6 y las 7, que son más que nada preguntas de control.
digo, de control a esto que se está haciendo, ¿no? Es una estimación global de todo el cuatrimestre, todo el semestre, de esa materia, digo, porque el cuestionario es por materia, no es por estudiante que haya aprobado distintas materias. Es en la materia Anatomía 1, ¿sí? Tengo 5 estudiantes que aprobaron la materia en el final y 3 que aprobaron en la promoción, y les aplico el cuestionario, ¿sí? Entonces le digo, bueno, ¿cuánto le dedicaste a la lectura de texto, a la clínica no supervisada y a la elaboración de un trabajo grupal que hiciste con tus compañeros y tus compañeras por fuera del espacio? Esto, muy bien. ¿Cuántas horas en total considerás que le tuviste que dedicar a aprobar la materia, tanto en venir a clase como en trabajo independiente? Que sería esa pregunta 6. ¿Y cuánto considerás aproximadamente en promedio por semana que tuviste que dedicarle a esta materia? ¿Sí? Tanto la pregunta 6 como la pregunta 7 son preguntas de control de la pregunta 5, ¿sí? Que está desagregada en relación, sí, exclusivamente al trabajo independiente. Pensemos que la dificultad de la aplicación del cuestionario para el estudiante, digo, no para el docente, que uno supone que tiene esta estimación en su planificación, ¿no? Digo, al docente este cuestionario le tendría que resultar más sencillo, porque es el que conoce, el que pensó la materia, bueno, pensó la propuesta didáctica, más o menos la secuenciación, ¿no? de lo que fue pidiendo por semana, y en su cabeza está dando vuelta, ¿no? Cuánto de cada una de las categorías de actividades independientes considera que le puede dedicar, y después ese promedio semanal. Al estudiante tiene que volver atrás, y no solamente está atravesado por una, sino que está atravesado probablemente por varias asignaturas, y entonces tiene que ir pensando en bloque, bueno, anatomía 1, pero bueno, no, pero en histología le tuve que dedicar, si es que está respondiendo varios cuestionarios, ¿no? Porque aprobó varias materias. Pensar para atrás tiene la debilidad ¿no? de la vaguedad, de saber, bueno, sí, me lo saqué de encima, aprobé, pero si me costó realmente un triunfo. Lo de la lectura fue una locura, o sea, más o menos le tuve que dedicar como 10 horas por semana, porque si no, no llegaba a aprobarla, a lo largo de todo el cuatrimestre. Pero es una estimación, o sea, recordemos que esto no es ciencia exacta, es una estimación, entonces estamos contrastando, y la manera que tenemos para contrastar es con los estudiantes y con los profesores, ¿sí? Entonces, esta herramienta tiene que ver con definir un cuestionario y aplicarlo a estudiantes y a profesores, ¿sí? A los estudiantes, una vez que hayan o promocionado la materia o hayan dado el final de la materia. Acá también se vuelve a abrir otra complicación adicional, que yo lo mencioné, creo que en la charla cuando estuve en Santa Rosa, que muchas veces al final se presentan estudiantes que no son los que necesariamente regularizaron la materia en el cuatrimestre que está vigente, ¿no? O sea, que se presentaron al llamado, no sé, de agosto, o de julio, no sé, según como sea el calendario académico, pero no son los que aprobaron o los que regularizaron la materia de marzo a junio, ¿sí? Sino que vienen del 2023 o del 2022. A ver, eso obviamente que lo complejiza un montón, pero es un dato súper interesante, ¿no? Digo que los estudiantes que se presentan al final no son estudiantes que hayan cursado y regularizado la materia en el mismo cuatrimestre, sino que evidentemente tuvimos que dedicarle, ahí sí, mucho tiempo de preparación de examen, y ahí hay otra información, ¿no? Yo no quiero abrir escenarios, digo, pero esto puede suceder, y es otra información para poner sobre la mesa a la hora de la contrastación. Es decir, miren, la verdad que cuando tratamos de hacer la contrastación, no había solamente 2 que promocionaron, ¿sí? Y los que se presentaron al final venían del año pasado. Entonces, claro, cuando respondían con mayor vaguedad de los que podían haber respondido de que los que cursaron. Digo, es otro dato para tener en cuenta a la hora de la reflexión que estamos proponiendo, ¿no? Insisto, tiene que ver con un objetivo mayor, que es ir que todos vayamos pensando, tanto estudiantes como docentes, en el tiempo que se necesita para aprender. Entonces, está esta herramienta, que es una de las opciones que ustedes tienen que decidir como equipo si van a aplicar al finalizar este cuatrimestre, o tal vez no se llega y hay que pensarla para aplicar en el segundo cuatrimestre cuando se termine y se va preparando con mayor detalle.
¿sí? No hay que apurar los tiempos. Capaz que la secretaria académica me mata, digo, pero digo, hay que ser realista, digo, estamos ahí como cerca de la fecha, hay que ver qué posibilidades hay de aplicarlo al cuatrimestre, al año académico que ustedes decidan, en este primer cuatrimestre que está terminando, a las obligaciones académicas esas, estudiantes promocionados y primero o segundo llamado de mesa de examen de julio a agosto, según como sea. Para lo cual es una primera decisión para este cuatrimestre o llevarlo para noviembre, diciembre y tenerlo preparado y tener preparado sobre todo la herramienta, ¿no? Lo que sería el instrumento concretamente. Es decir, bueno, no, vamos a preparar el instrumento donde vamos a trabajar las categorías y para médico veterinario aplicado al tercer año hay sobre todo lectura de texto y trabajo de campo no supervisado y preparación de examen. Esas son las tres categorías que para las materias que vamos a poner el zoom y el foco tienen y o otros, como siempre, dentro de los instrumentos para dejar abierto porque puede haber alguna posibilidad de que haya otra, ¿no? Otra instancia no contemplada. Pero esas son las que nosotros trabajamos. No pasa nada porque la sumatoria de esas tres da el volumen independiente, que es lo que nos interesa. Y después la contrastación con, si yo insisto de que haya una pregunta sobre la valoración general de la materia a lo largo de todo el cuatrimestre y la estimación semanal promedio que el estudiante identifica, ¿sí? Y el docente. ¿De acuerdo? A ver, esta es una de las posibilidades, aplicar esta herramienta. Entonces, para el 25 de julio tendrían que decir medicina veterinaria y decir, bueno, nosotros vamos a aplicar la encuesta, pero la vamos a aplicar a fin de, o no, la vamos a aplicar ahora porque lo tenemos súper claro y está bien, y decir, bueno, esa va a ser nuestra estrategia de contrastación. Fantástico. Y tenemos casi cerrado el instrumento y va a ser así. Listo, fantástico. Eso es a lo que hay que llegar, ¿sí? Hay una Pablo, segunda... Sí. Perdón, en el chat hay un comentario de Mayra, sí. te lo leo, dice, entonces en esta instancia podríamos hacer triangulación de metodologías, cuestionario y entrevista / grupo focal. Exacto, yo ahora por eso, ahora voy a mostrar los otros y queda decisión de cada... Digo, la sugerencia del plan de trabajo es que al menos una de las herramientas se aplique, de las tres que voy a mostrar, ¿sí? Si se aplican, o sea, si se hace una triangulación metodológica y se aplican las tres o dos, mejor digo, porque ustedes van a ver que la segunda que voy a mostrar, que es esta, la bitácora, tiene otras características, ¿sí? Y da otra información. O sea, una información completamente distinta de la que acabo de mostrar. La que acabo de mostrar es a situación cerrada, ¿sí? O sea, es a materia aprobada en promoción o en mesa de examen, ¿sí? Y mira la totalidad del proceso desde la perspectiva del estudiante, sobre todo porque la del profesor uno supone que esa planificación está poco más, como más presente, ¿no? Esta es sacar una foto a una semana, ¿sí? Entonces, dentro de ese Zoom que ustedes eligieron, dicen, bueno, vamos a tomar, ya esta sí va a suceder para el segundo cuatrimestre, o sea, esta, a diferencia de la anterior, que puede ser aplicada al primer cuatrimestre de cualquiera de los años que están en curso de la carrera que se tomó como eje, ¿sí? Esta, la bitácora, dado que estamos ya terminando el cuatrimestre, digo, no la vamos a poder aplicar a los años, a los primeros cuatrimestres de cualquiera de los años de la carrera. Lo tendremos que aplicar a los segundos cuatrimestres de segundo año, de tercer año, de cuarto año, del año que sea, de las carreras elegidas, ¿sí? Y es sacar una foto a al menos 2 semanas, ¿sí? De la cursada. A ver, acá la situación es que los estudiantes no aprobaron la materia, pero están cursando la materia, ¿sí? Y entonces es sacar una foto al volumen semanal estimado, ¿sí? Según plan de estudio, de las materias que constituyen ese espacio curricular, ¿sí? Entonces, también en términos teóricos, uno tomó el tercer año de médico veterinario. En el tercer año de médico veterinario está la materia 1, la 2, la 3. Hay 3 materias, según plan de estudio. Entonces, en esas 3 materias, ahí sí hace falta una coordinación entre los 3 equipos docentes de las 3 materias que se van a analizar para ponerse de acuerdo sobre 2 semanas sobre los cuales hacer un levantamiento de información,
Entonces, uno ahí sí tiene que convocar a los 3 equipos docentes de las 3 materias que están dentro del tercer año de medicina de médico veterinario, ¿sí? Y decirle, bueno, vamos a trabajar esta bitácora y el Zoom lo estamos poniendo en el tercer año, en el segundo cuatrimestre. Ustedes son los que están dictando esto. Entonces necesitamos hacer un levantamiento, no sé, a mediados de septiembre, si les parece, y otro a mediados de octubre, ¿sí? Sobre la semana 3 de septiembre y la semana 4 de octubre. No sé, y ahí se ponen de acuerdo si es... Acá lo importante es que, que el levantamiento se haga sobre la misma semana, porque lo que hay que ver es si los volúmenes que pida la materia 1, la materia 2 y la materia 3 son realizables en una semana, ¿sí? Entonces es una foto de una semana del conjunto de materias que en términos teóricos están, ¿sí?, en ese cuatrimestre, ¿sí? Entonces, sí, cada docente, habiendo decidido qué semana, entre los docentes que comparten ese cuatrimestre y que van a ser objeto de esta aplicación de la bitácora, ¿sí?, cada uno de manera individual o cada equipo de manera individual tiene que decir, bueno, nos pusimos de acuerdo que va a ser la tercera semana de septiembre el primer levantamiento y la segunda semana de octubre, ¿no? Perfecto. Entonces cada uno va a tener que decir, la tercera semana de septiembre yo voy a proponer, ¿sí?, voy a ir a dar clase y les voy a decir, bueno, para la semana que viene van a tener que leer este texto y van a tener que, en grupo, preparar una presentación porque trabajamos con aula invertida. Entonces les voy a proponer la metodología de aula invertida, entonces se tienen que poner de acuerdo, tienen que generar, avanzar sobre información sobre este tema y lo van a presentar la semana que viene en clase, ¿sí? Esa es la planificación mía en mi materia para la tercera semana de septiembre, ¿no? Entonces, ahí yo digo, lo que va a tener que hacer el estudiante en trabajo independiente, porque es por fuera de mi supervisión, es leer un material, juntarse en grupo y ver cómo generan, no sé, una presentación con póster, con PowerPoint, con no sé qué, con la situación que sea, ¿no? Esa es la actividad de la semana 3 de septiembre en mi materia. Y yo creo que eso, por la complejidad que tiene, y al estudiante le va a llevar como unas 6 horas, ¿no? Porque van a tener que ponerse de acuerdo, no sé qué, pum, pum, pum. Lo que vaya a hacer, ¿sí?, es a la semana siguiente preguntarle a los estudiantes, o sea, esto sí lo tengo que explicar a los estudiantes, de que van a tener que contabilizar el tiempo, están en el marco de un estudio a nivel de toda la universidad, donde se está revisando el volumen de trabajo de los estudiantes. La materia esta entra en situación, ¿no?, de muestra para ver cuánto tiempo le lleva a los estudiantes, y esta semana particularmente ustedes tienen que pensar con mucho detalle cuánto les llevó la actividad de elaboración del trabajo que les estoy pidiendo, en términos de lectura, de acuerdo y de presentación. Entonces, a la semana siguiente, con la misma planilla, con un formulario online, o sea, acá pueden haber distintos formatos, lo importante es que el docente haga el levantamiento de todos los estudiantes, ¿sí?, que están cursando, de cuánto tiempo les llevó esa actividad que se le pidió. Y en paralelo lo van a tener que hacer el resto de los docentes que comparten ese cuatrimestre, ¿sí?, para poder ver finalmente en la media o la mediana o la fórmula que se defina en términos de análisis estadístico, de decir, la materia A, los estudiantes en su conjunto, ¿sí?, con muchos matices, están dando que llevó 7 horas 5, ¿sí? Nosotros cuando planificamos pensamos que eran 5 en esta materia. En la otra materia el docente pensó que eran 6 y los estudiantes dijeron 4,5. Y en la tercera materia planificamos 10 y los estudiantes dijeron 15. La sumatoria de los docentes, ¿sí?, y la sumatoria de las medias de los estudiantes está dando tanto. Una semana de 43 horas. Y tal vez está medio difícil, ¿no? Digo, es una foto de una semana. La idea es poder hacer esta bitácora 2 veces en el cuatrimestre, ¿sí? Entonces, esta es otra alternativa. Uno dice, no voy a hacer en nuestro caso no voy a hacer lo del levantamiento de la encuesta. Vamos a hacer la bitácora. Bueno, listo. O sea, la carrera X dice vamos a hacer la bitácora. Tendrán que empezar a armar esto, que no es muy sencillo, digo, qué tareas va a tener que hacer el docente. Lo más difícil es poner de acuerdo a los docentes sobre cuáles son las semanas en las cuales se va a hacer el levantamiento y acompañarlos en el proceso de cómo explicarle a los estudiantes que lo tienen que hacer y cómo levantar y cómo efectivamente levantar la información a la semana siguiente, ¿sí?
O sea, esta es una segunda instancia. Desde mi punto de vista es interesante porque triangula con la otra que mira una foto completa, ¿sí? Y esto mira una semana en particular, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser representativas de todas, ahí estará la decisión de qué semana, si es la semana previa a los parciales o no, o es una semana tipo. Digo, son decisiones a tomar a nivel del equipo, los que apliquen la bitácora, qué semanas, pero insisto, no puede ser que el docente de la asignatura 1 tome la primera semana de septiembre, el de la asignatura 2 la tercera, porque es información parcial. Digo, hay que tomar la misma semana para ver en una misma semana, en términos teóricos, qué volumen tendría el estudiante que haría la materia 1, la 2 y la 3, que son las que según plan están teóricamente previstas en el segundo cuatrimestre del tercer año de veterinaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces está, digo, acá quedaría, primero la planificación la tiene que dar el docente, que la semana del 10 al 14 de octubre leen el capítulo tal y preparan el debate, y yo estimo que la lectura del capítulo tal son 5 horas y la preparación del debate otras 5, y después contrasto con todo lo que me dicen los estudiantes míos a la semana siguiente. ¿Sí? Y lo mismo con la semana 2. Eso para cada una de las materias que constituyen ese cuatrimestre que está en Zoom. ¿Sí? A ver, después está la información de cómo aplicar, no voy a entrar en detalle. Lo pueden mirar, digo, el objetivo es pensar, si es digo, después lo podemos ver, cuando ustedes decidan, volvemos sobre los instrumentos que decidieron y los vemos con mayor detalle y los ajustamos a la disciplina, los ajustamos a la realidad. Digo, es para que se entienda el sentido. Y hay un tercero, que puede ser una de las 3 alternativas, o pudiera también triangular con las anteriores, o con alguna de las anteriores, que es el grupo focal. Y ahí es convocar a un conjunto de estudiantes, ¿sí? Para debatir sobre determinadas materias vinculadas con determinado cuatrimestre, ¿sí? Tiene las características estas, a ver, que es mucho más cualitativo, sin duda, uno tiene que estimular ahí determinados debates, ¿no? Acá hay como algunas preguntas como orientadoras de cómo llevarlo adelante, pero nuevamente, puede ser una decisión, es un poco, es sin duda que es más de corte más cualitativo en términos de la información que se da. El grupo es reducido, ¿no? Es un grupo focal de entre 6 y 10 personas, son estudiantes, y discutir sobre determinado cuatrimestre, estudiantes que ya lo hayan pasado, por ejemplo, estudiantes que hayan pasado este primer cuatrimestre, que hayan aprobado, convocarlos a una reunión acotada. Si son estudiantes que aprobaron todas las materias que están contempladas en eso, tienen cierta particularidad. Si son estudiantes que fueron aprobando distintas, tiene otra. Si está mezclado también, digo, en esto dependerá de las posibilidades y la orientación que se le quiera dar, pero la idea es también recoger información sobre cuánto tiempo se supone que le tuvieron que dedicar semanalmente para cumplir con todas las obligaciones que están previstas en determinado espacio curricular. ¿Sí? La idea es, nuevamente, digo, Perdón, Pablo, perdón. Sí. Otra consulta de Mayra, imagino que tiene que ver con el instrumento de bitácora. Sí. En realidad pregunta, ¿la elección de las semanas es a criterio de los docentes o puede ser del equipo de trabajo? A ver, yo diría que tiene que ser como compartida, digo, porque ahí, digo, tal vez el equipo de trabajo tiene como información, digo, pero después el docente dice, no, a ver, esa semana justo es la semana donde hacemos, no sé si es tan representativa. Digo, es una decisión, me parece que compartida. Ustedes pueden decir, bueno, es interesante no verlo al principio del cuatrimestre, no verlo al final, verlo en el medio. Como se hacen 2 levantamientos, separémoslo al menos entre 2 semanas uno y otro, y vamos a proponer esto. Pero habrá que convocar a los docentes eso para explicarle, primero porque lo tienen que entender, lo que tienen que hacer, porque son ellos los que lo tienen que administrar. Y aparte, primero nos tienen que dar la información de qué planificaron para la semana que se decida, o sea, tienen que dar el tiempo que ellos estiman para esa semana, o sea, lo tienen que expresar, y ver si hay acuerdo, sobre todo con ellos que son los que lo tienen que instrumentar. Digo, yo diría, tiene que ser ahí una decisión como compartida. Puede haber una primera sugerencia. La primera sugerencia, insisto, tiene que estar vinculada con que, no sé, yo no sé si una semana de examen es lo más representativo, no sé si la primera y la segunda semana son lo más representativos, si la última es la más representativa, tal vez ahí en el medio, pero bueno, depende, insisto, de las carreras, de las materias justo que tocaron dentro de ese recorte. Lo mejor,
como todo esto, digo, es que sea una sesión consensuada, digo, pues necesitamos el aporte de los docentes. Esta es otra instancia de militancia, digo, esto que yo decía al principio, involucrar a un conjunto de docentes y a un montón de estudiantes, que acá son todos, ¿no? Es también una manera de ir diciendo, bueno, miren que estamos en pos de pensar en el tiempo que el estudiante necesita para aprender, o sea, hay que explicarlo, digo, hay que tomarse media hora para explicarle a los estudiantes que se va a hacer una actividad de levantamiento y para qué. Decirle, bueno, miren que ahora es importante que ustedes nos den información, porque la información que ustedes nos dan va a poder permitir determinados ajustes en las materias, sobre el tiempo, o sea, ustedes sean realistas sobre el tiempo que les llevó, es importante, digo, va a haber que explicarle para qué, y sobre todo para que se comprometan a registrar el tiempo que les llevó, digo, particularmente en la bitácora, a hacer lo que se les pidió que hicieran, ¿no? Entonces tiene también el objetivo este, ¿no? De sensibilizar a la comunidad universitaria sobre esto, ¿no? Pero sí, yo diría que tiene que ser consensuado, ¿no? A ver, la idea es, insisto, las dos actividades que están previstas para fin de julio es poder hacer esa grilla con la estimación teórica y decidir qué estrategia de contrastación van a realizar. ¿Sí? Si van a realizar un cuestionario, si van a realizar una bitácora, si van a realizar un grupo focal, si van a realizar dos de estas, las tres, ¿sí? Si van a realizar sobre todo lo que tiene que ver con el cuestionario, que es y si está vinculado con el primer cuatrimestre, es lo más urgente, pensar en la estructura del instrumento y en los plazos de aplicación. Digo, por la cuestión, digo, de los tiempos que manejamos, llegamos así como muy cerca, digo. Y entendemos, ¿no, Marcela, de que tal vez es como muy cerca? Si es posible, se hace el levantamiento, y si no, para el cuestionario, y si no, tendrá que ser para el segundo cuatrimestre. Pero lo importante es llegar al 25 habiendo decidido cada equipo para cada plan de estudio, y las facultades que tomaron más de uno pueden decir, no, en tal carrera lo voy a hacer con bitácora nada más, porque quiero hacer un levantamiento, y en esta lo voy a hacer con bitácora, en el otro plan de estudio lo voy a hacer con bitácora y con cuestionario. Fantástico. Digo, al menos en cada plan de estudio tiene que estar contrastado con uno de los instrumentos, de las herramientas estas propuestas, ¿sí? Al menos con uno. Entonces, lo importante sería llegar al 25 con esa información. Una sola cuestión más, con la secretaria académica también vimos la posibilidad de que tal vez esto está grabado, lo pueden compartir con los equipos si es que muchos de los compañeros, las compañeras no pudieron estar acá, pero también hay un espacio de que si es necesario en las próximas semanas tener una reunión más acotada con el equipo por separado, digo, porque acá están todas las facultades, digo, están las unidades académicas a pleno, si fuera necesario, está a mi disposición, la disposición de la Secretaría Académica, como para generar un espacio de aclarar aspectos metodológicos o más genéricos en relación a lo que hay que hacer, ¿sí? Pero bueno, eso después hay que buscar en los espacios, también así en línea, ¿no? Pero más acotados, más o menos acotados, digo, no sé. Digo, tal vez, no sé, una reunión de 15 minutos, hay unas dudas o qué sé yo, o trasladan por escrito y las resolvemos, o necesitan, no sé, una reunión de media hora o de una hora con el equipo para eh, resolver determinadas cuestiones. Yo estoy a disposición, mientras nos pongamos de acuerdo en el horario y la fecha, no hay problema. ¿Sí? No sé, Marcela, Sí, y ahí, sí, bueno, yo entonces, en relación con eso, con esto último que decís, Pablo, diría, recordar a todos que, bueno, a través de cada secretaría académica se compartieron los enlaces a las actividades del 20, las grabaciones de la charla y de la conferencia, y que también, justamente para la semana del 24 de junio, vos nos has dado algunas franjas horarias posibles para confirmar reuniones con cada equipo de cada facultad. En relación con esto, digo, entre esta semana y la próxima, a medida que los equipos conversen sobre esto, pasen el limpio, bueno, podrán, por ahí se me ocurren dos alternativas, o confirmar un pedido de reunión, y en tal caso lo hacen vía las secretarías académicas, y desde acá vamos armando el cronograma de reuniones que pidan,
o adelantar algunas preguntas o dudas y que podríamos ir adelantándotelas a vos y llegar por ahí a esas reuniones un poco más ordenados en los temas. Sí, 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 perfecto. ¿Mm? Por mi parte no hay problema. O sea, esto como sugerencia puede ser tomar esto para cuando lo digieran, lo procesen, digo, ver si hay cosas que se necesitan en las próximas, digo, no es la próxima semana, es como un poco más adelante, o por escrito, o por escrito y en forma así sincrónica, nos juntamos Sí. y aclaramos. Si les parece, si están de acuerdo, lo vamos coordinando con cada secretaría académica como referente para nosotros acá de los equipos de cada facultad. Y esto, a ver, esto es lo que se espera para el 25, es tener la grilla y tener la decisión sobre las herramientas, digo, y ahí Pasar ya, en limpio. y pasar en limpio. Dejo de compartir, ahora sí. No sé, ¿alguna duda? ¿Algún comentario, la alguna presentación, consulta general, previendo que puede haber encuentros por facultad? Perdón, Pablo, te interrumpí. no. Nos circunscribimos al tiempo que estaba previsto, más o menos. Yo pienso que las preguntas más van a surgir cuando empecemos a reunirnos los equipos. Creo que por ahora quedó bastante claro toda la actividad que tenemos y está bueno tener el cronograma como todo organizado. Ya sabemos que para el 25 de julio qué es lo que tenemos que trabajar y ahí hacia el interior de cada unidad académica iremos viendo. Y me parece que está buenísimo esto que centralicemos desde las secretarías académicas de cada facu los pedidos de asesoramiento o de información o de aclarar algunas cuestiones, pero en términos generales me parece. Bien, gracias, Fernanda. A ver, los colegas de... Hola, sí, buen día. Para mí Sí, estuvo Norberto. muy claro. Sería importante por ahí, Marcela, que vos centralices los horarios que las diferentes unidades académicas propusimos para ahí ver y ajustar bien cuál sería el horario en el cual nos reuniríamos con Pablo. Sí, seguramente en esta semana irán enviando porque no todos pudieron definir. Pablo, les pedimos 2 alternativas dentro de las franjas de horarios que nos propusiste y bueno, la idea es armar una agenda que sea lo más ordenada posible en cuanto tengamos y aprovecho a pedir a quienes les faltó esa definición o esa sugerencia. Entiendo que tienen todavía que reunirse y ver. Tal vez no puedan estar todos, pero sí garantizar una representación importante de cada equipo, pero bueno, si nos mandan 2 opciones, nosotros podríamos avanzar armando una agenda para esa semana del 24. No esperen al 22 a mandarla, les agradeceré que en la medida de lo posible lo manden entre hoy y mañana, ¿sí? Después podemos ir ajustándolo. Bueno, perdón, Gladys Escoles de la Facultad de Exactas y Naturales. Perdón, estoy un poco con la voz tomada. No, quedó claro el trabajo que tenemos que realizar hacia cada unidad, hacia el interior de la unidad académica. Bueno, yo pensando un poco de que en la facultad elegimos licenciatura y profesorado en física, en ello vamos a trabajar. Si bien los grupos de trabajo no están totalmente definidos, pero ya le escribí a Marcela en este sentido de que en la semana vamos a mandar cómo los vamos a constituir a los equipos de trabajo. Pensando un poco en lo que tenemos que definir, que es cómo vamos a trabajar nosotros en cuanto a los estudiantes, que tenemos que ver qué estudiantes aprueban, porque aquí, bueno, habrá que analizar en este caso particular de licenciatura y profesorado en física, porque nosotros tenemos un reglamento de cursada donde las asignaturas no tienen, digamos, vencimiento, con lo cual el estudiantado cursa o va cursando y salvo que lo requiera para poder seguir cursando por el tema de las correlativas, se toman un tiempo para la aprobación, para rendir el examen final. Entonces creo que eso va a ser lo más
bueno, vamos a charlar con los equipos de trabajo, va a ser lo más, digamos, no sé si dificultoso, o ver cómo hacemos esa selección, dónde vamos a trabajar al respecto. Sí, me parece que pensando mientras escuchaba a Pablo, eso es lo que quizás nos lleve más tiempo para definir. Pero bueno, trabajaremos en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Bueno, agradezco comentarios y las escrituras en el chat, y si estamos de acuerdo, quedo a la espera, quedamos acá con el equipo que me acompañan, están por ahí, Sebastián Caballero, Julieta, estaban con un problema de equipos, pero están por ahí. Vamos a armar con ellos la agenda a medida que vayan mandándonos las alternativas y opciones para la reunión de la semana del 24. Pablo, quedamos en contacto, cualquier cosa, a medida que vayamos actualizando información, te la comparto. Bien, Les bueno, muchas gracias. agradezco a todos, muchas gracias. Gracias por el tiempo a todos y todas. Bueno, Buena semana. Adiós. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Buen día. Adiós.